Cuando alguien dice Peppa, pensamos inmediatamente en una cerrita alegre que ama jugar con sus hermanos y amigos. Pero, ¿sabías que su vida es mucho más complicada de lo que cualquiera podría imaginar? Hija mayor. Peppa está pasando por una de las peores cosas que puede vivir un niño común. Ella es la hija mayor de la familia. Es decir, a diferencia de sus hermanos, tiene más responsabilidades que un niño promedio y casi siempre es la última en recibir atención de sus padres, porque sus hermanos son más pequeños, más tiernos y necesitan más ayuda. Vemos esto muchas veces a lo largo de la serie. El cumpleaños de George fue una fiesta increíble en el museo, con un inflable temático de dinosaurio e incluso un dinosaurio robot, mientras que el cumpleaños de Peppa fue mucho más sencillo y ocurrió en su casa. Cuando Evie nació, recibió un cuarto increíble solo para ella, mientras que Peppa tuvo que compartir su habitación con George durante años y solo consiguió su propio cuarto gracias al nacimiento de su hermana menor. Así que incluso los regalos que recibe de sus padres suelen ser como premios secundarios, porque los regalos principales casi siempre son para Evie o para George. Triste, ¿verdad? Pero todavía tenemos mucho que contar sobre la verdad oculta que no conocías detrás de Peppa Pig. Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. ¿Le damos clic? Sin abuelos paternos. La cerdita tiene 2 abuelos que la aman, pero ¿te has puesto a pensar que no deberían ser los únicos abuelos que tiene? El abuelo y la abuela Pig son los padres de Mamá Pig, pero Peppa también debería conocer a sus abuelos paternos, es decir, los padres de Papá Pig. Eso no es lo que ocurre. Los abuelos paternos de Peppa nunca han aparecido, lo que da a entender que ella nunca los conoció. Y si las cosas siguen así, la pobre nunca tendrá la oportunidad de conocerlos. Eso es un poco triste, y se vuelve todavía más triste cuando empezamos a pensar en las posibles razones por las que nunca han aparecido. Que los abuelos paternos vivan muy lejos no es una buena explicación. Aunque los padres de Papá Pig vivieran en otro país, la familia de Peppa ya ha viajado a varios países muchas veces, lo que demuestra que no tienen problema para hacer viajes largos. Además, los padres de Papá Pig nunca son mencionados, lo que significa que nadie quiere que Peppa siquiera sepa que existen. Las 2 posibilidades que más sentido tienen en este contexto son: o Papá Pig está peleado con los abuelos paternos de Peppa y por eso no quiere tener contacto con ellos, o esos abuelos fallecieron antes de que la cerdita naciera. Ambos casos son deprimentes y demuestran que la vida de Peppa tiene un lado oscuro. Cuidar de George. Además de recibir menos atención que sus hermanos menores, Peppa tiene más responsabilidades que ellos. Durante toda la serie, ella ha tenido la misión silenciosa de asegurarse de que George esté a salvo. Tal vez no parezca tan evidente, pero se puede notar en pequeños detalles. Ella siempre lo acompaña a todas partes, incluso cuando no quiere. Cuando George empieza a llorar, Peppa intenta consolarlo y explicarle por qué no necesita llorar en esa situación. Sí, muchas veces lo hace con poca paciencia, pero eso no cambia el hecho de que George recibe ayuda constante de su hermana mayor. Claramente a Peppa no le gusta cargar con ese peso todo el tiempo, lo que significa que debe sentirse abrumada en muchos momentos sin que nosotros lo notemos. También hay situaciones en las que ella la pasa mal por culpa del niño, como cuando George se enfermó y pasó toda la noche tosiendo, haciendo que la pobre se quedara sin dormir toda la noche. Y para empeorar las cosas, Peppa ahora tiene una hermanita menor. Ni siquiera hace falta decir que su trabajo será el doble a partir de ahora, ¿verdad? Sobre todo cuando Evie crezca un poco más y pueda acompañarla en todos sus juegos con George, haciendo que tenga que lidiar con 2 pequeños traviesos al mismo tiempo. A ti también te molestaría tener que cuidar a 2 bebés igual que Peppa, ¿verdad? Si es así, comenta aquí abajo #Peppa. Reemplazada por Evie. Hablando de la hermanita de Peppa, su nacimiento trajo algo un poco triste a la vida de la personaje principal del programa. No nos malinterpretes, Peppa sin duda se puso muy feliz con la noticia de que tendría una hermana menor, pero los problemas comenzaron después de ese anuncio. Incluso antes de que Evie naciera, se convirtió en el gran centro de atención de la serie, con varios episodios enfocados en el proceso de embarazo de Mamá Pig y también en la familia Pig preparándose para recibir a la bebé de la mejor manera, reconstruyendo la casa para hacerla más grande, comprando un auto nuevo y mucho más. Nada de eso ocurrió por causa de Peppa, aunque ella es la protagonista. Vamos, el nombre de la caricatura es el nombre de ella. Aún así, nunca fue capaz de provocar todo ese alboroto dentro de su propio programa. Cuando Evie nació,
todo eso solo empeoró, con muchos episodios centrados en ella. Comenzó una nueva era, y Peppa Pig se dividió entre antes de Evie y después de Evie. En resumen, Peppa parece estar siendo reemplazada lentamente por Evie. Por ahora, ella sigue siendo la personaje principal, pero ¿qué garantiza que Evie no asumirá ese papel cuando tenga la edad suficiente para ser la nueva protagonista? La respuesta es nada. Nada lo garantiza, porque es muy posible que Evie realmente se convierta en la próxima Peppa. Gemela malvada. Como si todos estos problemas más comunes no fueran suficientes, también existe una gran posibilidad de que nuestra querida cerdita esté siendo perseguida por su hermana gemela malvada. Esta es una teoría muy antigua que surgió por un póster misterioso y oficial que fue publicado en la época de la primera temporada de Peppa Pig. En la imagen se puede ver que una cerda idéntica a Peppa está en la ventana de la casa de la familia Pig, observando a la familia desde lejos, lo cual es bastante extraño, ya que la Peppa verdadera está junto con sus familiares enfrente de la casa. Por eso, muchos empezaron a creer que esa cerdita misteriosa es la gemela maligna de Peppa, que la persigue en secreto. Después de todo, esto aparece en una imagen promocional oficial. ¿Por qué pondrían algo así en ese póster sin una buena razón? Si esta teoría es cierta, la vida de la cerdita es prácticamente una película de terror, y es solo cuestión de tiempo para que la propia Peppa se dé cuenta de eso. Problemas de memoria. Hasta ahora solo hemos hablado de situaciones en la vida de Peppa, y no de su salud como tal, pero podemos asegurarte que la cerdita no es tan saludable como quiere aparentar. No estamos hablando de salud física, sino mental. Ella sufre de serios problemas de memoria, y eso es preocupante para alguien tan joven. Todos solemos recordar a un familiar importante después de conocerlo, y los tíos son bastante importantes y fáciles de recordar, a menos que vengas de una familia con muchísimos tíos. Ahí sí se vuelve difícil memorizar y no te podemos juzgar. Sin embargo, Peppa tiene muy pocos tíos y aún así olvidó por completo la existencia de la tía Dottie en el episodio Thanksgiving. Está bien que esa fue la primera vez que Dottie apareció en persona, tanto para nosotros como para Peppa, pero ella ya había sido mencionada en el episodio Horsey Twinkle Toes. Y claro, ningún niño está obligado a recordar a una tía de la que solo escuchó hablar, pero el caso de Peppa es diferente. Dottie le había enviado un juguete junto con una cartita. Ese sería un momento extremadamente memorable en la vida de un niño. El día en que tu tía, que vive en otro país, te manda un regalo muy bonito. Pero eso ni siquiera pasó por la mente de Peppa. No comentó absolutamente nada sobre ese regalo después de que Dottie llegó. Es casi como si Peppa realmente hubiera olvidado por completo a su tía y que ella le había dado un regalo tiempo atrás. Es decir, Peppa de verdad tiene un problema serio de memoria. ¿Será alguna enfermedad o solo falta de vitaminas? Dependiendo de la respuesta real, el futuro de la cerdita podría ser fatal. Suscribirse es como tener una entrada VIP para ver todas nuestras animaciones de primera mano. ¿Qué dices? Oso Teddy. De hecho, hay algo medio extraño que ocurre con frecuencia dentro de la serie y que parece ser otra señal de sus problemas de memoria. Peppa tiene un juguete que le encanta llevar a todos lados, el osito Teddy o la osita Teddy, porque Peppa cambia la forma en que se refiere a su juguete dependiendo del episodio. Ella no ama a Teddy al mismo nivel que George ama al señor dinosaurio, pero aún así adora su peluche. Y ahí es donde viene el problema, porque aunque Teddy es su juguete favorito, Peppa se olvida de él con bastante frecuencia y termina dejándolo en lugares al azar, llegando a abandonarlo sin querer varias veces. Peppa solo no ha perdido a Teddy para siempre, porque siempre hay algún adulto atento cerca para recoger el osito de peluche y llevárselo de vuelta a la cerdita. En los episodios en los que la familia Pig viaja por Italia, esto pasó varias veces. Peppa olvidaba a Teddy en algún lugar y un policía aparecía poco después para devolverle el juguete. Papá Pig. Siempre es gracioso ver a Papá Pig haciendo algunas cosas medio tontas, lo cual pasa casi todo el tiempo, lo que resulta bastante irónico cuando recordamos que él es un ingeniero exitoso, algo que solo logras ser si estudias mucho y eres muy inteligente. Aunque estas escenas son divertidas, es posible que Peppa sufra en silencio por culpa de las tonterías de su papá. Después de todo, Papá Pig es su figura paterna. Los niños usan a su mamá y a su papá como ejemplo para entender el mundo, para comprender el papel de las personas y también para tomarlos como modelo. Pero, ¿sabes qué es lo que probablemente ve Peppa cuando mira a Papá Pig? A un hombre muy torpe y perdido, en quien no puede confiar. Si él rara vez resuelve un problema por sí solo, ¿cómo podría Peppa sentirse segura? Seguramente se pone muy triste al ver a otros papás más listos y compararlos con el suyo. No es casualidad que muchas veces vemos que ella no respeta a Papá Pig, llamándolo papá tontito
y también haciendo bromas irrespetuosas sobre su peso. Eso solo demuestra que su credibilidad con su hija está completamente destruida. Problemas en el diente. Otro momento en el que vimos a Peppa pasar por dificultades relacionadas con la salud fue cuando tenía dolor de dientes. Solo quien ha pasado por eso sabe lo terrible que es tener los dientes sensibles y no poder beber ni comer nada sin que el dolor regrese de inmediato. Es simplemente horrible y no se lo deseamos a nadie. Afortunadamente, Peppa resolvió ese dolor al ir al dentista, lo cual es una muy buena forma de enseñarles a los niños que visitar al dentista de vez en cuando es más que necesario. Sin embargo, lo que pasó quedará para siempre en la memoria de Peppa y siempre tendrá ese miedo de ir a comer algo y sentir un dolor repentino en los dientes. Nos despedimos por ahora, pero puedes seguir con nosotros haciendo clic en uno de los 2 videos en la pantalla. ¡Gracias!